Continuamos, mis queridos amigos, con nosotros. Continuamos, mis queridos amigos. Está con nosotros el doctor César Pérez Viva, el candidato de una plataforma. Ellos no hace falta salir con partidos, porque este no es una primaria de partidos, este es una aunque sí es una primaria de partidos, porque vean ustedes, el que tiene un partido aunque no haya sacado suficientes votos, no tiene que presentar firmas. Y el que no tiene partido, aunque tenga mucho apoyo, tiene que presentar firmas. A mí eso no me pareció muy justo, pero bueno, esa es una opinión personal de un servidor público o de alguien que le interesa muchísimo lo público. Pero volvemos con el doctor César Pérez Viva. Estábamos hablando del tema, del tema profundo país. Mira, César, las encuestas últimas dicen que el 60% de los venezolanos están pensando en su problema económico, chicos. Ahora en cómo hacer para no echarle gasolina al carro para que no se le incendie. Una paradoja. Ahora es mejor no echar gasolina para que no coja candela el carro. La gente, los apagones en el Zulia nos tienen la vida de cuadrito. La falta de agua nos tiene la vida de cuadrito. Y la gente siente a veces que no hay una conexión. ¿Cómo conectas tú la primaria con el problema humano, con el problema de los seres humanos venezolanos? Muy sencillo. Hay que sacar a Maduro de Miraflores para poder recuperar la calidad de vida. Hay que sacar a Maduro de Miraflores voto a voto para poder recuperar la economía, generar el bienestar y la riqueza que necesitamos en el país. Y la salida de Maduro pasa por un candidato unitario de la sociedad democrática. Un candidato que los ciudadanos elijan, un candidato que las fuerzas políticas ayuden a potenciar, porque aquí ni un solo partido por sí solo, ningún liderazgo por sí solo está en capacidad de darle gobernabilidad a Venezuela, de garantizar la paz, de garantizar la estabilidad y poder luego entonces lograr el cambio para recuperar el Estado de Derecho y sobre todo para conseguir inversiones que vengan a potenciar la economía nacional, que es uno de los grandes objetivos que yo tengo planteado, para de esa manera entonces recuperar el salario. Si aquí tenemos inversiones, si aquí la empresa privada puede funcionar de manera natural, normal, sin la regulación, sin la amenaza, sin el fusil montado de parte del gobierno, pues Venezuela va a volver a crecer económicamente. Y el área precisamente donde podemos conseguir resultados más rápidos es precisamente en el área petrolera. El Zulia es una potencialidad petrolera extraordinaria. Ayer estaba yo en San Francisco, viendo el bajo de allí, ¿verdad? Viendo los tanqueros, que estaban ahí los tanqueros a la espera. No sé si para traer gasolina, me dijeron que era trayendo gasolina porque sí, señor, totalmente sí. Antes los tanqueros estaban allí para llevar gasolina a vender en el mercado internacional. Ahora hay que traer un tanquero a Maracaibo para que pueda haber gasolina en Maracaibo. Una paradoja nunca vista en la historia de Venezuela. Voy a ser un presidente que le va a devolver al Zulia su grandeza, que le va a devolver a Zulia su fuerza en la producción de petróleo, que va a recuperar las refinerías del Zulia para que el Zulia vuelva a tener autonomía, capacidad de llevar adelante su propio desarrollo. Y eso pasa por un cambio político. Si Nicolás Maduro y el socialismo del siglo XXI y la estructura de poder centralista, militarista, existente en Venezuela se mantiene, así cambien al que esté sentado en Miraflores, los problemas no se van a resolver. Ahora hablemos de cosas que tienen que ver con el fondo político. Yo sé de tu trayectoria, aunque Teodoro Pecós decía, yo esa frase se la tomé mucho a Teodoro, solo los idiotas no cambian de opinión. Pero tú eres un hombre que te formaste en la democracia cristiana, en el social cristianismo, en la economía social de mercado. O sea, tú eres un hombre de centro. Si fueses del ala de los araguatos, hubiese sido de centro izquierda. Si hubiese sido de la otra ala, hubiese sido de centro derecha. Estoy hablando de la vida interna de Copey. María Corina propone privatizar petróleos de Venezuela. Voces importantes y otras políticas también importantes le han salido al paso a esto. ¿Qué piensas tú? No se puede arrancar la industria sin las transnacionales, pero devolverle las transnacionales después de lo que hubo que hacer para recuperar la industria, yo no sé. Dinos tú tu opinión, César Pérez Vivas. Bueno, yo estoy convencido que la industria petrolera es una palanca fabulosa para Venezuela. El Estado venezolano no tiene dinero para reactivar la industria petrolera.
Para recuperar las refinerías hay que invertir una cantidad enorme de recursos. Para recuperar los centenares de pozos petroleros inactivos hay que invertir demasiado dinero. Para restablecer la seguridad de las tuberías, de los oleoductos, hay que meter mucho dinero. Y uno de los principales estados donde hay que invertir en eso es acá en el Zulia, en el lago. El lago es un coladero de petróleo. Sí, señor. Están contaminando y destruyendo el lago producto de esta situación. Entonces el gobierno no lo puede hacer. Ahora bien, hay dos extremos. Uno, privaticemos todo y entreguemos todo el petróleo. Y el otro extremo es, dejemos todo como está. Esperemos 50 años a que tengamos dinero para recuperar la industria petrolera. Yo estoy en el centro precisamente. Yo creo que hay que preservar una empresa petrolera del Estado venezolano que maneje los negocios del petróleo, que sea la que comercialice, que sea la que llegue a los convenios, que sea la que cobre y la que le entregue al gobierno la utilidad de esa riqueza de todos los ciudadanos que es el petróleo. Entonces no participo de la idea de privatizar totalmente la industria, sino aperturar la industria al capital privado, es decir, una nueva apertura petrolera que ya Venezuela tiene esa experiencia, invitando al capital privado internacional a asociarse con nosotros para recuperar los pozos, para reconstruir y repotenciar las refinerías y construir nuevas refinerías, para recuperar los oleoductos y para que se abran nuevos espacios de industria, de comercialización, de negocio. Hay que privatizar, por ejemplo, pasar al sector privado la comercialización del gas. Aquí en Maracaibo porque hay gas por tubería, pero en Caracas, en los Andes, en los llanos, el gas llega por bombona y eso en manos de los consejos comunales lo que hacen es hacer sufrir a la gente. Pasan hasta 3 meses para que llegue una bombona de gas a un cerro de Caracas o a un pueblo cualquiera de nuestros Andes venezolanos. Mira, César, eso hay que pasarlo al sector privado. Ayer conversaba con un economista nuestro que da clases por allá, por Estados Unidos, un muchacho muy joven, talentoso, del Observatorio Venezolano de Finanzas. Y yo le decía, y pienso en César Pérez Vivas, porque cuando te veo a ti, veo café, veo topocho, veo cambures, veo cacao en la zona baja, hortalizas de todo tipo, porque ese es tu estado Táchira. Y yo digo que una siembra grande de cambures da más empleo que una siembra grande de petróleo. La de petróleo da quizás más dinero, pero se trata también de cómo esta economía deja de ser monoproductora y se convierte en una economía pluriproductora, que pueda producir muchos productos, que lleguen a los supermercados del mundo, los plátanos del sur del lago y las hortalizas del Táchira y el café del Táchira. Pero el gran error de la democracia fue haber permitido un Estado monoproductor. Cuando llegó Chávez nos agarró. Yo soy dueño del petróleo, yo soy dueño del país. En otros países como en Bolivia, Evo ni Arce pueden hacer lo mismo porque no son tan poderosos. En otros países, Lula no puede hacer lo mismo porque no es tan poderoso. O sea, dejar solo el ingreso nacional en manos del petróleo pone también eso en manos del presidente. Y si el presidente tiene ánimo de tirano, entonces ponemos la economía nacional en manos de un tirano. Quiero escuchar tu opinión. No, comparto plenamente tu visión respecto a la necesidad de una economía diversificada, una economía... Por eso yo estoy hablando de una economía social y ecológica de mercado, una economía que permita el desarrollo de otras líneas. Pero nosotros lo que no podemos hacer es, en nombre de la diversificación de la economía, sacrificar una riqueza, sacrificar una oportunidad en la que Venezuela tiene ventajas competitivas y comparativas de primera orden como es la industria petrolera. Pero ese dinero que produzca el petróleo tenemos que meterlo para recuperar la infraestructura, la vialidad, el agua potable, la energía eléctrica. Recuperar los ingresos del país no es una cosa que de un día para otro. Recuperar una economía como la agrícola, la turística, la de la industria, la de las modernas tecnologías, no se hace tampoco de un día para otro. En consecuencia, aunque la frase es muy vieja y muy manida y no se cumplió, pues hay que usar de nuevo el petróleo como una herramienta financiera para apuntalar al país. Sobre todo, repito, en este momento, por ejemplo, en que las carreteras están destruidas, en que los acueductos no sirven, hay que invertir lo suficiente
para recuperar esa infraestructura que es clave para abrir otras áreas de la economía. Te lo digo por el caso, por ejemplo, de los Andes. Sacar los productos hortícolas, agrícolas, de la cordillera, de la zona alta del Táchira, de la Grita, de Bailadores de Mérida, de Pregoneros, de los pueblos del páramo merideño y trujillano para los mercados, con unas carreteras como está la Panamericana del sur del lago, es desastroso. Esa carretera está totalmente destruida. La más chica es Colón, destruida. Oh, sí, señor. Todo está destruido. Entonces, aquí hay que invertir ese recurso. Y la fuente financiera más próxima y más atractiva que tenemos es la industria petrolera. Ahora, lo que no podemos es depender y casarnos solo con la industria petrolera y olvidarnos de los agricultores y ganaderos. Por eso propongo una nueva ley de tierras, donde la tierra pase a ser de los agricultores y no del gobierno, donde le demos a los titulares, a los verdaderos agricultores, la titularidad de la tierra. Por eso vamos a hacer una apertura para que tengamos una nueva política financiera, de modo que los bancos vuelvan a dar crédito. Del dinero del petróleo, tenemos que hacer un fondo especial para apoyar el incremento de la producción agrícola y pecuaria, para que se mejore la genética en la ganadería, para que recuperemos y habilitemos el sur del lago, que tiene ahorita más de 40.000 hectáreas bajo agua, porque ahora, las César, obras hidráulicas que teníamos antes se acabaron y hoy en día con las lluvias de los Andes se está volviendo a inundar el sur del lago Maracay. hay algo que quisiera que me explicaras un poco más a detalle, porque la experiencia que tenemos desde la Oficina del Régimen de Cambio Diferencial es que los empresarios se pusieron de acuerdo con el gobierno, con los funcionarios del gobierno, para quedarse con los dólares, para sobrefacturar, para vagabundear. Y estos fueron los empresarios privados y el funcionariado público. Aquí no se salvó nadie. A Bandagro, en época de Carlos Andrés Pérez, los créditos fueron 1.000 millonarios para los productores agropecuarios y no le pagaron a Bandagro. O sea, ¿cómo vamos a hacer para invertir los recursos del petróleo en el fomento del desarrollo industrial, agrícola y pecuario sin que caiga en manos de los bolsillos rotos también de los que están acostumbrados a vivir de la ubre del Estado venezolano? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Eliminando esa serie de alcabalas, quitando el queso de los estantes, ponerle clavo a los ratones, porque si hay clavos se mueren de hambre. Es decir, vamos a usar el dinero para garantizar la infraestructura, ¿verdad? Para que haya infraestructura para el desarrollo, para que financiemos la educación y la salud. Pero los negocios que lo hagan los privados, no el Estado. Por eso estoy hablando de apertura petrolera, porque estoy hablando de darle más bien titularidad de la tierra a los agricultores y que tengan posibilidad de acceder al crédito. Ahora, la agricultura y la ganadería en todos los países, Estados Unidos incluido y Europa, tiene ciertas ayudas del Estado para poder generar empleo y para poder generar bienestar. Lo que no puede haber es subsidios para importaciones, lo que no puede haber es subsidios para la industria. No, aquí tiene que ser competitivo. Venezuela tiene que ofrecerle, sí, seguridad jurídica, tiene que ofrecerle ciertas ventajas en comparación. Nosotros podemos vamos a poner un ejemplo. Para atraer inversiones, les ofrezco gas. El gas que se está quemando, les ofrezco gas a precio competitivo, a precio mínimo. ¿Para qué? Para que me pongas industria aquí. Porque o lo lanzo a la atmósfera, con lo cual aumento la contaminación, el calentamiento global. El gobernador del Táchira planteaba la necesidad de llevar una línea de gas del Zulia a la frontera, Ureña. ¿Para qué? Para que le voy a dar gas y agua abundante, energía abundante, agua abundante a la industria para que se me establezca en el país. También yo tengo que aprovechar mis ventajas comparativas con los vecinos. Claro, eso es obvio. César, quisiera pasar a otro tema. El presidente Petro esta semana, presidente colombiano, ha convocado a una cumbre con 20 países para debatir el tema venezolano y proponer salidas. Él ha propuesto la salida de dos rieles: la electoral, elecciones libres y democráticas, y por el otro lado el levantamiento de sanciones. El señor Guaidó ha dicho que el señor Petro es un vagabundo, que es un agente de Nicolás Maduro. Hay otros, María Corina también ha dicho que es un agente de Maduro. Otros han guardado silencio, esperando ver un poco el desarrollo de los acontecimientos. ¿Qué opina sobre este esfuerzo colombiano? ¿Será honesto? ¿Será deshonesto? ¿Va por buen camino? ¿Qué opina César Pérez Vivas? Yo creo que Petro tiene su propia realidad y su propio interés en este juego. ¿Me entiendes? Ciertamente él está más próximo a Maduro, no hay duda de eso.
Pero hay temas que me parecen importantes y que pueden llevar en cualquier momento a un distanciamiento entre Petro y Maduro. Y esto tiene que ver con, fíjate, el planteamiento central de Petro. Maduro y Venezuela debe regresar al sistema interamericano de derechos humanos. Y eso significa una... Mira lo que está significando esto. Venezuela viola los derechos humanos. Venezuela no respeta el Pacto de San José. Venezuela no acata la Comisión Interamericana. Venezuela no acata la sentencia de la Corte. Y Petro, le digo, regrese al sistema. Es decir, cumpla con el pacto, cumpla con la sentencia. Eso es un tema clave. Bueno, él trata de ver si puede meter a Maduro allí en cintura. Y entonces Maduro llega y le da un palo a la lámpara. Pero fíjate tú, en eso que estás diciendo, el tiempo se nos está agotando, pero Almagro metió la pata colocando a la OEA como un instrumento para la pelea contra Maduro y le facilitó la salida. Ahora Almagro ni habla de Venezuela. En mi opinión, creo que ese silencio es reconocer los errores de haber convertido el organismo no en un organismo de debate, sino en un organismo de otra naturaleza.